Bienvenidos de nuevo al Atril. Cuando planteé este espacio, no solo pensé en tratar temas políticos, también quería que este programa sirviera para ayudar a las personas tratando temas que son tabúes en nuestra sociedad y que merecen darle una justa y necesaria visibilidad. Hoy hablamos de acoso escolar. Os tengo que ser honesto, no me imaginaba que fuera tan difícil poder hacer este programa. No me imaginaba el rechazo tan profundo que genera el acoso escolar. No entiendo cómo nos cuesta tanto aceptar que este problema existe. No entiendo cómo aquellos que hemos vivido y sentido el acoso escolar en nuestra piel no tenemos la fuerza suficiente para contarlo. Por el estigma, por el qué dirán, por las debilidades, por las inseguridades. El acoso escolar es un problema cada vez más presente en nuestra sociedad y por eso no podemos mirar para otro lado. No podemos ser cómplices de esa falta de valentía. Por eso hoy el Atril va dedicado a todos esos niños y niñas que hemos sufrido, que sufren y que por desgracia sufrirán el acoso escolar a lo largo de su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, junto a las Naciones Unidas, el acoso escolar es la causa de alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de entre 14 y 28 años. 200.000 suicidios, 200.000 vidas, 200.000 personas que mueren al año por culpa del acoso escolar y sus consecuencias. Es como si toda una ciudad, como Almería o Pamplona, desapareciesen en su totalidad. Según el Ministerio de Educación, a través de la OCDE, dice que el 17% de los jóvenes de 15 años han sufrido acoso escolar, que los alumnos y alumnas que sufren este tipo de violencia presentan peores resultados académicos, que son más propensos a sufrir ansiedad, depresión y soledad, e incluso pueden plantearse en algún momento el suicidio. Según la organización Bullying Sin Fronteras, los casos de acoso escolar en España han aumentado un 22% este año con respecto al anterior. Por todos estos datos, creo que es justo y necesario hoy hablar de verdad de este problema que a muchos jóvenes desgraciadamente les ha costado la vida. Nos encontramos con la incomprensión de los que nos rodean, porque nos da vergüenza hablar de que nos acosan. Por miedo o por inseguridad. Nos acabamos haciendo invisibles porque nos hacen sentir culpables de que somos nosotros el problema. Y eso acaba destruyéndonos a nosotros mismos. Todavía hay quienes dicen que eso son cosas de niños, o que eso con la edad se pasa, o simplemente que no hay que preocuparse. No. El acoso escolar existe, y somos muchos los que lo hemos sufrido. Y no somos invisibles, tenemos nombre y apellido. No solo somos números de una fría estadística, somos personas jóvenes principalmente que nos han insultado, humillado e incluso machacado por nuestra forma de ser, pensar y actuar hacia los demás. Bien por los grupos de amigos, por la condición sexual, por cómo nos relacionamos ante los demás, por envidia, por crueldad, por placer de hacer daño a los demás. Las razones son infinitas, razones que se ven agravadas en la medida en que nuestra sociedad se va haciendo más compleja. Hoy los móviles son un arma mucho más peligrosa que antes. Las redes sociales se han convertido en los escaparates de nuestras fortalezas y también en el de nuestras debilidades. No podemos exigirle a un niño o a una niña de 13, 15 años la madurez que puede tener una persona adulta en el uso de las redes sociales. El acoso escolar ha traspasado la frontera física y se consolida en los entornos digitales, produciendo mucho más miedo y pudor entre los que son acosados. Imaginaos este caso inventado. Un menor, 15 años, primeras fiestas, alcohol y sexo, y fotos para el recuerdo que caen en manos de alguien que busca hacer daño. ¿Cómo se pueden sentir ese chico o esa chica que viva esa situación? Puede ser un ejemplo radical, o no tanto. Es curioso cómo hemos normalizado temas como el sexo o las drogas, en líneas generales, no son un tabú. En cambio, hablar de acoso escolar sí lo es. Hoy me hubiera gustado que nos acompañase alguna persona que hubiera vivido el acoso, que nos hubiera contado su experiencia, cómo la ayudaron,
y cómo lo ha superado. Pero me ha sido imposible encontrar a una persona que quisiera contarlo públicamente, porque existe el miedo al rechazo, aunque hayan pasado años. Porque, por desgracia, el acosador suele destruir toda la fortaleza de una persona. Así que este programa va dedicado a todos los que sufren acoso escolar, porque nuestra sociedad tiene que saber cómo ayudar a todos esos jóvenes. Y para poder ayudarles, tenemos que ponernos en su piel. En el día de hoy, para hablar de acoso escolar, nos acompañan tres personas que vienen de tres mundos diferentes, pero que tienen elementos comunes. En primer lugar, nos acompaña Francisco Gabriel Muñoz Berbel, presidente del AMPA de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo. ¿Qué tal? Muy bien, aquí colaborando con vosotros y a ver qué surge en esta tertulia. Encantado de que estés con nosotros. En segundo lugar, también nos acompaña Cristina Domínguez Ruzafa, que es psicóloga evolutiva y educativa, especialista en niños con necesidades especiales. Y además es directora del Centro Motiva, ¿verdad? Directora, bueno, sí. Colaboradora como... Junto a mi compañera, sí. Perfecto. Somos las dos directoras del Centro Motiva. Encantado de que estés aquí con nosotros. Y en tercer lugar nos acompaña Alejandro Garrido Agudo, que es vicedirector del IES de Sierra de las Villas y profesor de Educación Física. Encantado de que estés aquí con nosotros. Buenas tardes, Javier. El placer es mío. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí a ver qué sacamos en claro, en común. Bueno, la primera pregunta que os hago a los tres, y si queréis seguimos el orden en el que estáis. Os pregunto, ¿el acoso escolar es un problema desde vuestro punto de vista? Yo pienso que sí. Vamos a ver, no hay que taparlo, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tapar el acoso escolar, ¿no? Y yo pienso que lo que hay es que darle visibilidad, simplemente, ¿no? Igual que le damos visibilidad a otras cosas que no la tenían que tener tanto, pues al acoso escolar deberíamos darle visibilidad. No normalizarlo, no estoy diciendo con esto el normalizarlo, porque el acoso escolar no se debe normalizar, pero sí el tenerlo presente, ¿no? El tenerlo presente y el abrirlo a la demás gente o a los demás niños o los demás afectados que puedan abrirse para manifestar ese sentimiento que tienen, ¿no? Cristina. Sí, yo estoy de acuerdo, es verdad que hay que darle visibilidad, por eso es muy importante este programa. Y más como el tenerlo visible, pero no solo para trabajar a nivel consecuencias de cuando el problema ya es real, sino a nivel prevención. Que ahora nos confirme Alex, pero es verdad que desde los coles se hace. Yo desde terapia también trabajo muchísimo la parte de prevención. Entonces es un problema que se trabaja muchísimo sobre la consecuencia. Cuando ya es muy visible, pero es muy poco visible a la vez. Entonces es un tema que hay que tenerlo muy al día. ¿Y Alejandro? Esto es muy sencillo. Desde el momento en que un solo alumno puede ver comprometido su evolución como persona, su rendimiento académico, el que se sienta seguro en un ambiente, o como tú bien has dicho antes, esto ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Antiguamente el acoso, si se producía en el ambiente escolar. Luego el alumno o la alumna iba a su casa y normalmente ahí, pues si no vivieran vecinos o no compartían bloque con los acosadores, pues ahí paraba el acoso. Actualmente esto con las redes sociales ha cambiado. Y desde ese momento en que un solo alumno puede ver comprometido todo su futuro, pues claro que es un problema capital para nosotros y merece toda nuestra atención. Y vosotros, cada uno, ¿no?, desde vuestra especialidad, ¿cómo detectáis a un chico o una chica que pueda estar sufriendo acoso? ¿Cómo se detecta? O sea, ¿qué elementos, por ejemplo, tú como padre, qué notarías o qué crees que notarías? Hombre, el notar, yo creo que como padre lo que deberíamos de estar atentos es, pues, normalmente en el nivel académico, si baja o si tiene alguna alteración, ¿no?
Si, por ejemplo, no quiere ir al cole o no quiere ir al instituto, por cualquier causa que nosotros no conocemos, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que también a nivel emocional, pues yo creo que como padres creo que lo deberíamos notar, ¿no? Sobre todo al acosado. El acosador yo creo que es al revés, no se le nota. Y entonces, porque también deberíamos verlo como padres desde ahí, ¿no? El gran problema es ese. El gran problema es que a lo mejor como padres no admitimos o no llegaríamos a admitir si nuestro hijo o hija está provocando ese acoso, ¿no? Y eso creo yo que es lo más difícil para un padre, ¿no? Porque lo otro a lo mejor lo llega a detectar, pero el que tu hijo o hija sea un acosador, creo que es difícil detectarlo por un padre. Y no solo detectarlo, sino admitirlo, ¿vale? Que es más difícil todavía. Cristina, tú como psicóloga, ¿qué tipo de comportamiento detectas o ves que te puede decir, pues esta persona está siendo acosada? Exacto, lo que has apuntado está súper bien, porque es verdad que lo que dice, el rendimiento escolar suele bajar, poca motivación para ir a clase. ¿Qué pasa? Que eso puede ser por muchísimos factores. Luego también muchas veces disminuye, a lo mejor, la falta de apetito, hay muchas emociones como el miedo, la culpa, que no son tan visibles, pero lo que aquí es muy muy necesario es la comunicación en casa. Entonces desde casa eso, comunicación, porque al final tu hijo o tu hija sabes cómo actúan, y entonces puedes observar, pues si a lo mejor viene de clase y se va más a rato a su habitación, o por la tarde deja de salir, ese tipo de comportamiento. Desde terapia es verdad que lo que puedes observar es muy limitado, porque al final es 1 hora o 2 en semana. Lo que te manifiesta muchas veces está muy enmascarado, no es 100% la realidad. Es decir, hay casos que tú puedes observar que dices, oye, es que es verdad que está predominando ahí el miedo, la culpa, ¿qué puede estar pasando? Hablas con los papás, pues yo no he notado nada. Hablas con el cole, pues no hemos observado nada. Entonces muchas veces es difícil. Entonces, sobre todo, yo creo que donde más fácil observar es desde casa y desde el cole o instituto, porque al final son conductas un poco más visibles y más cercanas, que a lo mejor desde terapia. Y más indicadores, pues puede ser, pues eso, la apatía en general. La anedonia, no gana de hacer nada, porque al final es una batalla, y eso es muy agotador. Estás batallando y cuando vuelves, pues como... Y la edad crítica, que según vosotros pensáis, ¿cuál es la edad crítica o más difícil cuando un niño puede sufrir el acoso? ¿Qué edad? ¿La adolescencia, la preadolescencia, pubertad? Que pueda sufrirlo. Sí, ¿cuándo es más crítico? ¿Cuándo es más complicado para el niño superar ese acoso? A ver, realmente, antes de los 6 o 7 años, los nenes lo interpretan muchas veces como, pues este niño me habla mal, mamá, el niño me habla mal. Cuando son más grandes, a partir de los 7 años, tienen más conciencia de decir, realmente no paran de insultarme o de decirme cosas, y lo pueden manifestar o no, porque es verdad que cuando son más pequeños sí lo manifiestan de, este niño me dice esto, o cuando son más conscientes también dejan de decirlo. Pero realmente yo creo que la edad más crítica ya en esa preadolescencia, que ya son muy conscientes de decir, no paran de decirme cosas, no paran de insultarme o de amenazarme, o de interpretar y darle valor a una amenaza, porque a lo mejor cuando son más pequeños no interpretan y dan valor a esa amenaza. Entonces yo creo que el preadolescencia puede ser, pero obviamente a partir de los 10 años así, que ya son más conscientes, conocen más sobre el tema, porque al final es un tema tabú, pero hay muchísimo conocimiento, porque yo muchos nenes y nenas con los que trabajo me dicen, sí, es verdad que tenemos que trabajar la empatía, porque nos han dicho a lo mejor en el cole, pues que eso es un elemento fundamental para no llevar a cabo acoso escolar. Entonces son muy conscientes de lo que es el acoso escolar. Y Alejandro, desde los centros educativos, ¿no? ¿Cómo detectáis los casos? ¿Cómo se trabaja para detectar los casos? Se pueden detectar de múltiples formas. Por ejemplo, como bien han dicho tanto Francisco como Cristina, un alumno que tiene buen rendimiento académico y de repente empieza a tener un rendimiento mucho peor, pues se puede ser un indicador muy claro. También el acoso, cuando ya está en estadios ya avanzados,
se convierte también, por así decirlo, en algo psicosomático, que pueda acabar con... Que no es que ese niño se invente que está malo, es que puede ser que le duele la barriga de verdad, que le duele la cabeza de verdad ante determinadas situaciones en las que él vea que puede producirse ese acoso. Entonces eso nos da pistas. Nosotros también, pues bueno, los profesores pues impartimos docencia, pero luego también pues tenemos nuestras labores, por así decirlo, como de espía, ¿no? Tú estás dando clase, pero también estás viendo cómo ocurre. Los profesores de educación física, que es lo mío, más todavía, porque nosotros no los tenemos sentados, trabajamos mucho en grupos, tienen que interaccionar mucho entre ellos. Y grupos cambiantes, no son siempre los mismos. Entonces tú ves ahí si hay rechazo hacia algún alumno, es más fácil verlo. Pero sí es verdad que a veces es complicado, muy complicado, porque a veces las personas que ejercen el acoso pues son personas inteligentes y lo hacen de una manera muy fina, que es difícil de percibir. Entonces es bueno sensibilizar sobre el tema, sobre todo la prevención, que ahora después si hablamos pues también digo un poquito pues cómo lo trabajamos en el centro, para que esas personas que lo sufren pues tengan la confianza y se vean capaces de decirlo. No en público, no yo sufro acoso, pero saber que los profesores estamos ahí, que somos un gran apoyo para ellos y que van a recibir toda la ayuda y todo el apoyo que necesiten. Y Alejandro, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Es decir, porque muchos no conocemos o no sabemos realmente, pues no estamos dentro de los centros educativos, no nos conocemos o no conocemos la norma ni la ley y no sabemos si existe un protocolo, unos pasos a seguir cuando se encuentra un caso de este tipo. ¿Qué es lo que se hace? Existe un protocolo oficial. ¿Se puede contar o sí, no, hombre, no se pueden contar casos obviamente, concretos porque exactamente, nos debemos como profesionales al deber de Ahí sigilo, está. pero claro que existe un protocolo porque ya hemos dicho que es un tema, vamos, que yo creo que a nivel mundial y en España yo creo que es un tema en el que se ha avanzado mucho y hay mucha sensibilización y claro, nosotros como profesionales pues tenemos un protocolo. En ese protocolo, el primer paso es que nos indica que cualquier profesional del centro, cualquier profesor, o incluso que no sea profesor, que sea persona que sea por ejemplo, un conserje, sí, cualquier persona que detecte cualquier mínimo indicio de acoso, debe comunicarlo en primer lugar tanto al tutor de ese alumno, como al equipo directivo, al director siempre, y a la persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación. En el momento que se comunica, se reúne equipo directivo, departamento de orientación y tutor de ese alumno. Se levanta un acta y se inicia un proceso de investigación. Se intenta recabar pruebas para ver si eso está ocurriendo o no. Si vemos que no pasa nada, pues ahí se queda el acta levantada, pero ya está. Que se ve que hay indicios de que pueda haber un acoso, pues en ese caso hay que informar al servicio de inspección. Se informa al servicio de inspección, se informa también a la familia, a ambas, tanto de acosado como de acosador, y se inicia un nuevo proceso de investigación, pero antes, si hace falta, se toman todas aquellas medidas cautelares para evitar que ese acoso se siga produciendo. Entonces, la normativa nos permite tomar unas medidas, pues imaginamos, se ve que la cosa es grave y están los dos niños que se sientan juntos o están en el mismo aula. Pues la normativa nos permite, pues, por ejemplo, cambiar a un alumno de aula y se puede llegar hasta la expulsión del alumno hasta que se esclarezca qué es lo que está ocurriendo ahí. Inspección siempre supervisa todo el caso, se le informa constantemente y ya pues se recaban todas las pruebas posibles, se pide la colaboración de la familia, se da, muy importante, apoyo al alumno acosado, que vea que no está solo, que comprendemos el problema, que él vea que se está actuando y sobre todo eso, que desde el minuto 1 esa situación deje de producirse. Desde mi desconocimiento, en caso de encontrar un caso de acoso escolar, el que abandona el centro, ¿quién suele ser? ¿El acosado o el acosador? Y en caso de que fuera uno de los dos, ¿realmente esa es la fórmula para resolver ese problema? Yo aquí te voy a hablar desde mi experiencia. Es limitada. Es que no sé, siempre me confundo. No sé si llevo 3 o 4 años porque parece que llevo 100.
Desde que me metí en el equipo directivo, pues parece que llevo 100 años y ya no sé si llevo 3 o 4 de jefa de estudios, que anteriormente estuve en la jefatura de estudios, y este es el primer año puro de vicedirección. En mi experiencia no ha pasado ni la una ni la otra, ninguno de los dos de los implicados ha tenido que abandonar el centro. Las medidas no te indica que tenga que ser o uno u otro. Por supuesto, las medidas no pone que el acosado abandone el centro. Vale. Eso es importante saberlo. Claro, sería ilógico Claro. que encima que te están acosando, tengas que abandonar tu centro. Sí, Exactamente. es ilógico, pero se ha dado un caso, hace poco en televisión salió el chico este de Mallorca que le gusta mucho el campo y decía que al final el que se tuvo que ir del colegio fue él, ¿no? Entonces, por eso digo, Exacto. ¿quién se tiene que Normalmente ir se de- aconseja que la sanción educativa para el acosador no sea tipo expulsión, porque al final es un premio muchas veces, y que no haya cambio de colegio o instituto para la víctima. Porque al final ese sentimiento de culpa es decir, es que ha sido por mi culpa y al final he tenido consecuencias en todos los sentidos. Entonces realmente no se aconseja. Bueno, Y yo, de mi punto de vista, tampoco aconsejo el Está- cambio. Tiene que ser muy, muy grave la situación para que a nivel del cole o a nivel vía civil o penal no se pueda solucionar. Antes. Antes, claro, Está exacto, bien que- saberlo porque supongo que probablemente nos estén viendo muchos padres y madres que no sepan cuáles son esos protocolos, que no sepan cómo se actúa, que no saben a quién acudir, ¿no? Claro. Y pensáis, y especialmente tú, Alejandro, que estás dentro de un centro educativo y tú también como padre, que está en el AMPA, ¿pensáis que a veces los centros educativos restan importancia a estos problemas o intentan minimizar esas situaciones para no alarmar? Yo pienso que es que, vamos a ver, estas situaciones hay que tocarlas con pinzas en el sentido de que tanto si lo abres mucho en un entorno tan pequeño, puedes crear alarma, vale, pero yo creo que se debe de abrir lo justo y necesario, no decir, bueno, pues vamos a abrir un consejo escolar, vamos a ver. Creo que eso se desvirtúa, ¿no? Primero hay que solucionarlo a nivel pequeño, ¿no? A nivel de, diríamos, de dirección o a nivel interior, diríamos, ¿no? Que por eso se minimiza en un principio, pero si sigue, sí es verdad que habría que abrirlo, ¿no? Y que habría que abrirlo no solo al aula incluso, es decir, dentro del aula está pasando esto, ¿no? O sea, yo como padre lo veo desde ahí, ¿no? Yo siempre me gusta, a mí me ha gustado mucho la educación emocional, pero la educación emocional lo que hace es eso, trabajar preventivamente todo esto, ¿no? Entonces, si esto ocurre a nivel emocional de esa persona, yo creo que tiene que estar destrozada, lo primero, ¿no? ¿Vale? Entonces, deberíamos de trabajarlo no solo en un principio en petit comité, ¿no? Y si eso va a más, abrirlo directamente al aula, con los demás compañeros, es decir, vosotros creéis que esto no sé qué, para ver si siente apoyo esa persona, si no siente apoyo. Creo que se debería hacer así, ¿no? Y entonces a partir de ahí ver las soluciones que tiene. Pienso yo, ¿vale? Pero claro, a mí me ha gustado mucho, yo también soy educador de 03, ¿vale? Y a mí me gusta mucho trabajar la educación emocional, y que creo que debería ser una asignatura, una asignatura obligatoria en toda la vida escolar que tenemos, ¿no? Y que es muy amplia, porque empieza, diríamos, desde los 0 años y acaba pues toda la vida. Tú tienes toda la vida para hacer educación emocional. Yo, de hecho, leo mucho sobre educación emocional. Y yo ya he terminado de estudiar y estoy trabajando y todo el tema ese, pero me sigo reeducando en ese sentido, ¿no? Y creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos en España en general, y yo creo que en el mundo, ¿no? De no trabajar preventivamente todo esto y trabajarlo en el sentido de trabajar emocionalmente, como decía Cristina, trabajar mucho la empatía, es decir, me pongo en el lugar del otro, y si yo sintiera acoso escolar, pues no sé, tendría que ponerme en ese papel, ¿no? Entonces, pues creo que es la asignatura pendiente, pero creo que hay que hacerlo como se ha dicho, no es tapando, sino primero, diríamos, hacerlo
en pequeños grupos y luego irlo ampliando si se ve que no tiene solución, ¿no? Pero... Claro, hay que tener en cuenta que muchas veces se puede perder la perspectiva desde aquellos que nos ven desde fuera, ¿no? Claro. Que claro, no pueden entender que habiendo un problema se actúe de determinada forma, pero no, es que hay que explicar por qué. A lo mejor se actúa de pequeño porque hay que evaluar, hay que ver, hay que estudiar, y una vez que se evalúan esas necesidades, pues se actúa, ¿no? Alejandro, ¿tenéis dificultades los centros educativos para controlar estas situaciones? ¿Os dan todas las facilidades que tiene la administración para poder solucionar estos problemas? ¿Te contesto también a la de antes? Sí, van relacionadas. Claro, la de antes, pues yo puedo hablar desde la experiencia de mi centro. Tenemos que tener en cuenta que cada centro pues tiene su idiosincrasia, y yo puedo hablar de lo que ocurre en Villacarrillo y en el ISR de las Villas. Es lo único. Para nosotros, ¿tiene importancia el acoso? Por supuesto. Y como ha dicho Francisco, tiene tanta importancia que no esperamos a que haya un caso de acoso para actuar, sino que se trabaja desde la prevención. Nosotros ya el año pasado empezamos a colaborar con un programa, no sé si lo conocerás, Cristina, se llama Conred. Hemos sido centro pionero en Andalucía, han cogido unos pocos centros para empezar a iniciarlo, y hemos sido uno de los centros que nos echamos adelante para iniciarlo, y ese programa es un programa contra el acoso y ciberacoso escolar, y precisamente se trabaja eso, la prevención. Se implantó en primero de la ESO, y en las tutorías, durante varias sesiones, se trabajan distintos, porque el acoso es un tema multifactorial, puede tener muchas dimensiones, entonces se trabajan las distintas dimensiones, tanto el acoso físico como el acoso verbal, el ciberacoso, y siempre también desde un lado pues trabajando la empatía, que ellos vean lo que ocurre, ponerse en la piel de otro. Y nos hemos llevado pues gratas sorpresas de que de repente trabajando en una clase pues algún niño pues se pone a llorar y dice, es que yo he hecho cosas de esas y no era consciente de lo que estaba haciendo. Eso nos demuestra a nosotros, claro, nos satisface porque nos demuestra que funciona y que estamos ayudando a esa prevención. Es que lo que he dicho es que debería ser una asignatura obligatoria, diríamos, ¿no? La educación de no dejarla pasar sí. así como así, debería de trabajarse desde pequeñitos. De hecho, yo lo trabajo con alumnos míos, la educación emocional, ¿no? Y mira que son niños, yo ahora mismo los tengo de 2 a 3 años, ¿me entendéis? Pero hay que trabajarlo prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Porque en casa también se debería trabajar y todo eso. Yo siempre digo que tenemos que tener mucho... Antes decían, nos ponían los 2 rombos cuando eso, decían a la cama, y ahora no les damos importancia al 18 que ponen, ni al 16 que ponen, ni nada de eso, ¿me entendéis? En televisión. Pero no solo eso, es que fijaos que, por ejemplo, en televisión sí nos avisan de eso, ¿no? Pero ahora escuchamos canciones, música, que nos están machacando la cabeza sobre acoso, sobre violaciones, sobre cosas así, y no le damos nada de importancia. O sea, no le decimos a nuestros hijos, eso no lo escuches. No, es que lo están escuchando. Y es que no, ahí no se le da importancia de decir, es que esto es para mayores de 18 años. No, es que... La lástima de esto es que lo puede escuchar todo el mundo y que no nos damos cuenta y que deberíamos trabajarlo desde ahí también. Es decir, bueno, es que tú te estás dando cuenta de lo que estás escuchando. O es que a mí me gusta mucho cómo suena, o me gusta mucho cómo suena este grupo, vale, pero tú te estás dando cuenta lo que dice esa letra, ¿vale? Entonces, creo que deberíamos trabajarlo en ese sentido, no solo a nivel de padres. O sea, a nivel de padres, yo a mi hija la mayor tiene 9 años, la pequeña tiene 6, y yo le digo muchas veces, ¿tú te estás dando cuenta de lo que dice esa canción? Es que me gusta, ¿vale? Pero ¿te estás dando cuenta de lo que dice esa canción? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque deben de ser conscientes de que también lo que escuchan nos está machacando la cabeza. O sea, es así. Es que hay muchas letras o hay muchas cosas en televisión que te machacan la cabeza y no le damos importancia ninguna. ¿Por qué? Porque lo estamos normalizando tanto que le estamos haciendo daño al otro y no somos conscientes, es lo que decías tú. Luego les abre esa mente y les enseña a decir, es que esto se lo estáis haciendo, esto es acoso, o esto es o esto es ciberacoso. Y te das cuenta y dices, Dios, es que eso lo he hecho yo.
Claro, es que muchas Eso lo he veces hecho no son conscientes y no hay intencionalidad. Dice, Entonces- es que te has burlado, dice, como dice Alex, dice, uy, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Dice, ostras, que ha sido acoso, pero es que hay muchos niños y niñas que no son conscientes. Entonces no hay intencionalidad y dice, ay, si no hay intencionalidad no hay maltrato. Ahí está. Y Sí, dice, que ostras, probablemente hemos perdido la definición de lo que significa Eso. el acoso, ¿no? Que ya no sabemos No, y que qué mucha- determina el acoso, hasta dónde está el límite, desde aquí hasta aquí es, de aquí para aquí no, en fin. ¿Cómo afecta la sobreprotección de los padres al acoso? La sobreprotección, yo creo que mucho. ¿En qué sentido? ¿Para bien, para mal? Pues para mal. ¿Por Para qué? mal. El Como sobreproteger- padre... Como padre, el sobreproteger a un hijo es crearle una burbuja irreal del mundo. Creo que hay que abrirle la burbuja real del mundo, ¿no? Donde lo que se van a enfrentar. Creo que hay que enfrentarlo siempre, pero desde muy pequeñito, ¿no? Si tú tienes que subir una escalera, súbela. No te voy a tomar para subir la escalera. ¿Me entiendes? Tienes que subirla tú, porque si quiero que crezca no solo a nivel físico, sino a nivel mental, tengo que dejarlo hacerlo, aunque se caiga. O sea, que a los niños Aunque se les se hacen caiga. más débiles si los sobreprotegen. Muchísimo más. Y son más carne de cañón para ser... Ese es el tema, eso te iba a decir. Que son más carne de cañón para ciberacosos, para acosos escolares y para todo eso. Pero realmente la sobreprotección puede ser tanto el acosador que tiene una Sí, sobreprotección también, como la víctima. Exacto. también, porque a lo que iba yo, con lo que comentaba al principio, ¿no? Como padre, si lo he sobreprotegido y está descubriendo otro mundo, ¿vale? Lo que pasa es que le va a gustar más ese mundo que está descubriendo y no me voy a enterar yo. Porque conmigo va a tener una actitud que no va a tener, que la está teniendo diferente en el instituto. O sea, en casa se comporta de una manera y a lo mejor en el instituto o en el colegio se comporta de otra. Entonces, por eso decía yo al principio, si yo fuera un padre de un niño o una niña acosadora, sería difícil descubrirlo. O sería no solo difícil descubrirlo, sino también admitirlo para algunos padres, ¿no? A lo mejor a mí no me costaría trabajo admitirlo y reeducaría en ese sentido, ¿no? Porque ahora he dicho que me gusta mucho la educación emocional y lo reeducaría en ese sentido. Pero yo sé que hay padres que no admitirían por ninguna, por ninguna cosa que le dijera, pero nadie, ni que se lo dijera un juez, porque mi hijo es mi hijo y yo sé lo que es mi hijo y es lo que decimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos cuesta admitirlo. Nos cuesta muchísimo admitirlo. Y con la sobreprotección hacemos eso también. Lo que dice Claro, es Cristina. que la sobreprotección al final va unida a no poner límites y a que no sean consecuentes de sus actos. Eso es. Entonces muchas veces, claro, ¿qué más da que yo le diga feo, tonta a alguien si nunca aprendió las consecuencias de mi acto? En ningún sentido. Entonces muchas veces, por eso digo que va ligado a la víctima, a no saber responder ante esa situación y al acosador por no ser consecuente de su acto. Por eso muchas veces la prevención es muy, muy importante, porque cuando trabajas con un acosador, cuando ya ha pasado todos los episodios de acoso, le dices, es que no te has dado cuenta que ese niño o esa niña se ha sentido muy triste, se ha sentido con mucho miedo, y ahí realmente puede dar igual, porque ha sabido gestionar esas situaciones, es decir, lo he hecho y no me siento culpable. Por eso es mejor volver otra vez a la prevención, que yo creo que estamos llegando todos. En el atril hablaba de que hoy los móviles se han convertido en un arma que es mucho más fuerte para este tema, y tú has dicho ahora las canciones, y os pregunto, ¿las redes sociales cómo influyen en esto, en el acoso? Es que realmente antes, cuando no había redes sociales, eras acosado 6 horas al día, o si salías por la tarde, alguna actividad. Con las redes sociales puedes ser acosado las 24 horas del día, entonces ya imagínate el daño. Y para que la gente que nos vea lo sepa, ¿cómo puede ser ese tipo de acoso a través de redes sociales? ¿Qué preocupaciones pueden tener los padres que no saben qué uso hacen las redes sociales de su hijo? Pues yo, por ejemplo, por mi experiencia, TikTok, que es como, mi hijo solo usa TikTok, le he comprado Sí. un móvil con 8 años, pero solo usa TikTok. Solo si- Y yo he trabajado muchísimo con niños que sus problemáticas de la semana había sido enfrentamiento y peleas por el chat de TikTok. ¿Qué te pasa esta semana? Pues que me peleé. ¿Cómo te peleaste? Si no salía, porque esta semana no ha salido en toda la semana. No, por TikTok. Entonces yo quiero
que no hay control. O sea, en Instagram a lo mejor es como que, uy, Instagram, que ahí suben fotos. Si el TikTok solo es vídeos, bailando. Pero hay un chat, y yo he trabajado muchísimas problemáticas derivadas de enfrentamiento y peleas por TikTok. El problema de TikTok, y yo no tengo TikTok, yo por lo que leo, por lo que... Es que tiene normalizado, son vídeos, ¿no? Claro, son vídeos que imitan bailes. Hacen imitaciones, pero sobre todo Sí, muchos bailes. ¿Qué ocurre con TikTok? Yo al principio cuando lo vi dije, pues mira, está bien porque se mueve, Sí, por lo sí, menos sí, no es tan pasivo, pero claro, luego, ¿qué ocurre? Una niña hace un baile. Si hace un baile que no tiene ningún componente sexual, que es una canción sosilla y eso, pues, ¿cuántos me gusta recibe? No sé, poco. Ahora, conforme van aumentando eso, el componente sexual, con menos ropa, Sí, la etcétera, atracción. los me gusta crecen. Claro. Eso indirectamente les dice a ellos, es la recompensa que les dice, este es el camino que tengo que seguir. Exacto, Si el quiero, refuerzo total. si quiero que gustar a la gente, tengo que seguir así. Y yo aquí voy a decir una cosa que puede resultar alarmante, pero si los padres, las madres, supiesen, por ejemplo, hablo de niñas porque es lo que más he visto yo en Twitter, que sigo a varios especialistas del tema y eso, supiesen que, por ejemplo, las niñas que tienen más seguidores por el tema del baile y eso, una gran proporción de sus seguidores, estamos hablando de niñas de 11, 13, 14 años, una gran proporción de sus seguidores tienen más de 30 años, a lo mejor se lo pensaban y decían, ¿qué está pasando aquí? Que la están viendo adultos que tienen más de 30 años, a niñas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Exacto, Porque yo creo que es una aplicación que se ha normalizado muchísimo. Porque solo bailan, no solo hacen bailes, que es que verdad que vas por las calles y tienes que pararte muchas veces porque estás grabando un vídeo. Y lo normaliza muchísimo, como dice, el perfil de los seguidores que hay. Y muchas veces niñas menores de 10 años que se ponen eso, a lo mejor, o niños, camisetas. ¿Ropa interior? Sí, ropa interior, y dices, ostras, ¿hasta qué punto hay Pues control ya. sobre este tipo de aplicación? Instagram también, porque al final Instagram también los padres se alarman. Conozco a padres que se alarman muchísimo por el mundo de redes sociales, pero TikTok nunca me lo incluyen como redes sociales. ¿Y cómo influye luego ese comportamiento que, como decís, sí es cierto que se hace en redes sociales, se hace a través de un teléfono? ¿Cómo influye ese comportamiento luego a la hora de relacionarse en clase con sus compañeros o en su vida social? ¿Tiene alguna afección o son dos mundos realmente paralelos? Es que yo de mi experiencia no puedo hablar, pero es verdad que muchas veces está una hora simplemente debatiendo el uso de las redes sociales, y porque es verdad que dice, es que llegué a clase y a lo mejor pues sí, muchas veces es como un tema de conversación, o simplemente ya a las nenas o a los nenes les gusta, pues vamos a ensayarlo, entonces es verdad que sí lo trasladan en su vida. Ahora, ¿cómo le repercute a nivel emocional? Claro, eso a nivel emocional, o si eso puede ser un conato para poder sufrir acoso escolar, por sí, porque envidia, al final hemos dicho, por, es no sé, exposición, al final te Es estás posición, expuesto. te está pues Tanto tu ese debilidad como chico o tu esa fortaleza, chica sí. tiene más visualizaciones que yo, o es más popular, yo no lo soy, en fin, no sé. Sí, como dice Cristina, exposición. Por otro lado, hay niños que se tiran hasta altas horas de la mañana, no ya grabando vídeos, pero sí a lo mejor chateando viéndolo. por WhatsApp O viéndolo. o viéndolo. Real. Y muchas veces el rendimiento, pues claro, empeora porque no tienen un sueño adecuado. Niños que se duermen en los pupitres. Yo pienso que las redes sociales, vamos a ver, ni son buenas ni son malas. Siempre hay que utilizarlas en su justa medida. O sea, para mí, no sé, mira que yo ni uso TikTok, ni mi hija lo tienen porque ahora mismo no tienen móviles, ¿me entiendes? Y no lo oyen hablar, me hablan de TikTok, de que sus amigos, vale, puede ser. Pero ahora mismo yo, ya te digo, es lo que decimos, yo no tengo TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero sí es cierto que si se utilizase en su justa medida y de la manera más útil, no sería malo. Pero lo que estamos es desvirtuando todo eso. Se desvirtúa tanto todo que llega... Bueno, más que se desvirtúe por nosotros, nos los hacen desvirtuar, porque mirad lo que ha pasado ahora con Facebook, ¿no? Todo el tema este de que han dejado las políticas estas que tenía Facebook, se lo ha abierto una de las que trabajaba con ellos, y mirad la que se ha liado, ¿no? Entonces, creo que también nos manejan
nos manejan desde ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener nosotros, creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos utilizando para eso. Y somos adultos. Cuanto ni más si tú le dejas un móvil a un niño o a un adolescente. Y Entonces, creo que volvemos siempre a lo mismo, a la prevención, ¿no? Es decir, bueno, Facebook no es malo, ¿vale? Pero utilizado de esta manera. O sea, tú no te puedes poner en Facebook de esta manera, o de esta manera, ni en TikTok de esta manera, en ropa interior para hacer un baile, pues ¿por qué no? Porque no sabes dónde va a llegar ese vídeo. Tú, una vez que lo metes en redes sociales, ese vídeo le pierdes el control completamente. ¿Y por qué nos cuesta hablar tanto de estas cosas? Bueno, a nosotros en el centro no nos cuesta, ¿no? Yo te digo que llevamos adelante el Conred este programa También participamos en un programa que se llama Plan Director, que colaboramos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos un enlace en la Guardia Civil. No voy a decir el nombre porque es un poco cuestión de seguridad. No, pero bueno, que no sé si debo decirlo o no. Y entonces, en este plan director también se hacen actuaciones, ya no solo contra el acoso, que está dirigido al acoso, pero también contra el alcohol, drogas, etcétera, etcétera. También colaboramos con el INCIBE, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es decir, los alumnos se les trabaja mucho en la prevención, en que tengan cuidado, etcétera. Luego también ellos tienen una edad que a veces les dicen las cosas, pero no ven el peligro. No lo ven. Entonces, ¿dónde también está la clave? En la familia, los padres y las madres. Los padres y madres tienen que ser conscientes de que un menor no puede sacarse una tarjeta móvil. No te dejan. Si no tiene 18 años, tú no puedes sacarla. Entonces, ese móvil lo tendrá el menor, pero no es del menor. Es el tema. Es de los padres. Exacto. Es de los padres. Y tú como padre tienes que tener la potestad que puede tener su intimidad, pero tú tienes que tener un control de qué hace. Y si tienes 10 años, en TikTok no puedes subir vídeos, porque hasta los 14 años, los 16 no te deja subir vídeos. Entonces, si tienes 10 años, ¿qué haces subiendo un vídeo ahí? Has mentido con tu edad. Claro. Entonces, eso es lo malo de las redes sociales, que cada uno puede mentir por su propia responsabilidad. Entonces, cuando tú le das a un niño a partir de 10 años, ¿no? Te estoy diciendo a partir de 10 años que le das un móvil, pero sé que hay niños con 7, 8 años que tienen móviles, ¿vale? Entonces, si tú le das a un niño con 10, 12 años, le das un móvil, puede mentir. Y ve que no pasa nada por mentir en ese sentido. Y lo que pasa es que cuando mientas en las redes sociales es que ahí ya pierdes el control completamente. Porque no te lo miden, no te dicen, esto no puede ser, ¿no? Claro, es que el problema es lo de, es que mi compañero tiene móvil, ya con 9 años, y ya venga, pues se lo compro. Entonces ahí es lo que yo trabajo con los padres, supervisa y poner límites de, vale, está usando TikTok, es la única aplicación, solo le dejo usar WhatsApp para que hable con nosotros, y TikTok, pues supervisar, y el límite es que el móvil es mi propiedad exactamente, tú lo usas, como hijo, como hija, tienes tu horario, pero estamos poniendo límites. Ya, pero al final los críos, los chavales, se acaban convirtiendo en auténticos ingenieros informáticos, porque y se la saben todo y sí. saben controlar perfectamente todas las redes, todos los teléfonos, todas las fórmulas y demás para engañar, al fin y al cabo. ¿Me ha dejado un apunte? Sí. Es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Francisco, de que los niños pueden mentir, y mienten, pero ellos a veces no se dan cuenta de que a su vez es recíproco. Las personas que hay al otro lado también pueden mentir. Hay una práctica, Cristina, tú lo conocerás seguro, que está no muy extendida, pero que está habiendo casos, que se llama grooming. El grooming es adultos que se hacen pasar por menores. También. Claro, ¿tú eso no lo conocías? No. Pues sí. Claro, adultos que roban fotos de perfiles de menores, las cogen, se hacen un perfil con esas fotos, contactan con menores, los menores se lo creen, claro, llegan a entablar confianza, esto, lo otro. Claro, ¿qué problema puede tener eso? Pues que, imagínate, yo soy un chico, conozco una chica, y la chica me pide una foto, venga, quiero verte en ropa interior, quiero verte no sé qué. Nosotros no hemos tenido casos de esto, no quiero alertar tampoco a la gente. Claro. Pero existe. No, pero quiero decir que existen, Sí, existen. Yo voy a recomendar aquí a la gente que siga un perfil de Twitter, que es un profesor de
es perito informático, también profesor de secundaria. Se llama P. Duchemen, o Duchemen. Si luego ves esta entrevista, perdóname porque no sé cómo se pronuncia. Luego lo pone P. en el Duchemen, tablón sí, de... Pon aquí la... Claro, y lo bueno que tiene es que, bueno, el muchacho pues intercede gratis cuando son casos de menores, y luego si las familias permiten, pues cambiando datos y todo, te pone más o menos lo que ha ocurrido. Y eso te abre mucho los ojos, porque ves casos reales. Y el grooming este es que da miedo porque te das cuenta de que tu hijo o tu hija puede caer fácilmente en eso, y en el momento que manda una foto ya ha caído en la trampa, porque eso no queda ahí. Ya tiene la foto, y ahora la amenaza es: se lo voy a decir a tus padres, la voy a colgar en este foro, la voy a poner en otro lado. Ya pierde el ¿Cómo un control. niño o una niña gestiona eso? No, es muy Puedes, difícil. puedes perder el control completamente. Para ir acabando, porque el tiempo pasa volando, llevamos bastante tiempo debatiendo y hablando sobre el acoso. Una pregunta que es clave: ¿qué le diríais a una persona que está siendo acosada para que salga adelante y cuente su sufrimiento y pueda liberarse de esa lucha? Pues yo, en primer lugar, hombre, los alumnos que tenemos y todos saben el trato que tenemos con ellos, la cercanía que intentamos tener, que confíen en nosotros, que antes ya pasamos por ahí, muchos hemos sufrido acoso también en alguna etapa de nuestra vida, no tiene por qué ser durante toda tu Y vida. no solo escolar, también hay acoso laboral. Exactamente, que confíen en nosotros, que tenemos las herramientas para parar esa situación, que cuanto antes se haga público no, cuanto antes se diga, mejor, porque cuanto más bajito es en esos estadios iniciales, más fácil es hacerlo, y que muchas veces es eso, son problemas de que incluso la otra persona no sabe las consecuencias que está teniendo para el acosado en su personalidad. Cristina. Bueno, yo le diría que realmente eso, que tienen mucho respaldo por detrás, porque no son conscientes, porque muchas veces, como tú lo has dicho, cuando lo has enfocado súper bien en la introducción, de que se cree que si lo cuenta van a ser más débiles, que van a preocupar a su familia, que desde el cole lo van a señalar. Entonces, que no tengan miedo, porque al final es un problema, pero que tiene solución y que se puede abordar de muchísimas maneras, y al final es como dice, que muchas veces el acosador no está siendo consciente, y a lo mejor verbalizarlo, como dice, en los primeros momentos, puedes parar y decir, está pasando esto. Entonces es verdad que lo manifiesten, sobre todo a las familias también, porque al final, eso, que haya comunicación. Comunicación en casa, que las familias hablen mucho con su hijo o con su hija, para que tengan también esa confianza de decir, me está pasando esto. Y no lo enfoquen como un problema grave, sino como un problema que tiene solución. Así que lo manifiesten. Muy bien. Francisco. Yo, a nivel familia, diríamos, yo creo que es esencial. Es esencial, porque cuando a ti algún hijo o alguna hija te viene o ves que ha bajado el rendimiento y todo eso, y ves que pasa algo, pienso que debemos abrirnos, debemos darles esa confianza para decir, cuéntalo, y ayudarles en lo que podamos, en el sentido de que si no se atreven a contarlo en el colegio, intentar nosotros manejarlo en el sentido de contarlo en el colegio, pero sin tener que ellos se sientan mal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, si quieres yo te ayudo a contarlo en el colegio, o vamos, pero cuéntalo tú, ¿vale? Es siempre teniendo una empatía con ellos, ¿no? Y pienso que es esencial. Yo, desde la familia, es esencial. Bueno, pues yo desde aquí de verdad os quiero dar las gracias por estar hoy aquí, hablar de este tema tan complejo, que creo que era necesario visualizar, visibilizar, que aquellos que nos estén viendo pues puedan pues compartir con nosotros todo lo que se ha hablado aquí. Aquellos que por desgracia pues puedan vivir situaciones similares, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, en qué manos se tienen que poner para poder ayudarle. Y por supuesto este programa también va dirigido a los tantos padres que pues lógicamente pues se preocupan por su hijo y que muchas veces pues no saben lo que les pasa, y a lo mejor lo que está detrás pues se llama acoso escolar. Así que desde aquí os quiero agradecer vuestras aportaciones, ha sido súper enriquecedor la tertulia, y nos vemos en el próximo programa de La Tril. Muchas gracias.